Estimadas y estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos a ver un circuito RLC en serie en las condiciones en las cuales se producen oscilaciones. Vamos a estudiar los elementos que componen, es decir, el instrumento con el cual se observan y se miden los parámetros de corriente y tensión, y vamos a ver bajo qué condiciones se producen las oscilaciones en los campos eléctricos y magnéticos. Entre las componentes del circuito tenemos un capacitor. Este dispositivo ya les debe resultar familiar. En esta figura vemos un capacitor típico de placas planas paralelas, aunque en general cualquier par de conductores enfrentados entre los que hay una diferencia de potencial constituye un capacitor. Lo que se hace cuando se lo quiere aplicar tecnológicamente es maximizar el efecto de retención de carga, es decir, se genera una geometría que resulte favorable para la acumulación de carga. Aquí vemos entonces un típico capacitor de placas planas paralelas, separadas a una cierta distancia. El capacitor ya se ha tenido primero en contacto con una fuente de tensión continua, lo que ha producido la carga de las placas. Una de las placas se ha cargado positivamente, la otra negativamente. Entre ellas se ha establecido un campo eléctrico y por lo tanto hay una diferencia de potencial delta de B entre estas placas, que se pueden medir mediante un voltímetro. Aquí estamos usando el delta de B como diferencia, no como incertidumbre. Es una nomenclatura que no es muy usual, normalmente le llamamos simplemente B a las tensiones. Pero bueno, para enfatizar que es una diferencia de potencial, aquí se usa delta de B. La característica de este dispositivo denominado capacitancia es igual a la máxima carga que puede acumular dividido la diferencia de potencial que se establece entre sus placas. Bueno, en realidad, claro, esta es la capacitancia del capacitor. Este voltímetro va a medir una diferencia delta de B que va a ser igual entonces igual a la carga dividido la capacitancia. La capacitancia queda determinada por la geometría del sistema. Un detalle más, la energía que acá se está indicando con la letra U, la energía que está almacenada en forma de campo eléctrico, es igual a un medio de la carga almacenada por la diferencia potencial entre placas. Si reemplazamos por razones anteriores, nos queda que es un medio de la capacitancia por el cuadrado de la diferencia de potencial entre placas. Otro componente del circuito RLC es el inductor o bobina, que es un arrollamiento de un cable conductor que puede tener distintas geometrías. Aquí presentamos también, como un caso simple, una, un arrollamiento de geometría cilíndrica, donde hay n vueltas y en este momento está circulando una corriente I. El- la circulación de esa corriente crea un campo magnético. Si en algún momento se desconecta la fuente, entre los bornes de la bobina aparece una FEM inducida que viene dada por una característica propia de la bobina denominada coeficiente de autoinducción L y por la tasa de variación de la corriente respecto del tiempo, es decir, la derivada de la corriente respecto del tiempo. Es decir, que mientras más rápidamente varíe la corriente a través de la bobina, más grande es la diferencia de potencial o FEM inducida entre sus bordes. La energía almacenada en forma de campo magnético se puede expresar en términos de la corriente que está pasando por la bobina,
como un medio del coeficiente de autoinductancia por el cuadrado de la corriente. El coeficiente de autoinductancia, dijimos, depende de la geometría de la bobina, del número de vueltas, de la longitud, del área, etc. Cuando conectamos el capacitor y la bobina, estamos creando un circuito S. Un tercer elemento que siempre está presente es la resistencia, que puede ser la de un resistor que uno coloca intencionalmente en el circuito, o puede ser la resistencia interna de la bobina y del capacitor y de los cables, cuando uno considera elementos no ideales. Bueno, consideremos que nosotros ponemos deliberadamente un resistor de valor conocido R. Sí, sabemos que la caída de tensión entre los bornes de un resistor cuando circula la corriente I es igual a I por R. Bueno, en este momento, con esta llave S en el punto A, estamos conectando una fuente de tensión que lo que hace es cargar el capacitor, porque la malla de este circuito se cierra a través del capacitor. La rama donde están la bobina y la resistencia están desconectadas. Entonces, mantenemos por un tiempo esta posición del interruptor hasta que el capacitor esté completamente cargado. A continuación, movemos la llave selectora S a la posición B. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es desconectar la fuente y a continuación lo que va a ocurrir es que el circuito se va a alimentar con la energía que está almacenada en el capacitor va a mandar una corriente variable en el tiempo mientras se descarga, que va a recorrer esta malla. En estas condiciones planteamos la ley de Kirchhoff en el circuito. La suma de todas las tensiones tiene que ser igual a cero. Tenemos entonces que la tensión en el capacitor más la caída de tensión en la resistencia más la tensión en la bobina tiene que ser igual a cero. Como habíamos visto, la tensión en bornes de un capacitor cargado es igual a la carga almacenada dividido la capacitancia C. La tensión, la caída de tensión en el resistor es igual a la corriente por el valor de la resistencia del resistor. Y la tensión en bornes de la bobina es el coeficiente de autoinductancia L por la variación de la corriente respecto del tiempo. Fíjense, en esta ecuación tenemos aparentemente dos variables, corriente y carga. Para ponerla en términos de una única variable, recordemos que la corriente no es otra cosa que la variación de la carga respecto del tiempo. Es decir, acá reemplazamos la corriente I por la derivada de la carga respecto del tiempo. Y aquí tendríamos la derivada respecto del tiempo de la derivada de la carga respecto del tiempo. Es decir, la derivada de la carga, la derivada segunda de la carga respecto del tiempo dos veces. Esta ecuación que nos queda aquí es una ecuación diferencial, no es una ecuación algebraica. Ya vimos una ecuación similar cuando estudiamos las oscilaciones. Si ustedes recuerdan, el oscilador armónico con amortiguamiento, tenemos que la variable independiente era la coordenada que daba la posición de la masa en función del tiempo. Entonces, aquí quedaba la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, que sería la aceleración multiplicado por la masa. Acá sería la velocidad multiplicada por un coeficiente que indicaría la viscosidad o el rozamiento. Y finalmente la posición. Entonces, esta ecuación es análoga a la que vimos en el caso de las oscilaciones amortiguadas. Y por lo tanto, la solución de la ecuación también es análoga. La solución de esta ecuación es una función Q del tiempo que tiene la forma de un valor máximo, Q sub A, le pondremos el subíndice A porque el sistema está amortiguado, porque hay un resistor que hace las veces de fuerza viscosa que amortigua, por
E a la menos R por T sobre 2L y por una parte oscilatoria, un coseno de omega sub A por T más una cierta fase inicial. Esta fase inicial tiene que ver con cuál es el estado de la carga y de la corriente en el circuito en el momento en que se empieza a medir el tiempo. La frecuencia angular de oscilación de la carga viene dada por una ecuación similar a la frecuencia angular del oscilador amortiguado, en el sistema masa-resorte amortiguado, donde hay un término 1 sobre L por C menos otro término que es R cuadrado menos 2L, perdón, R sobre 2L al cuadrado. Fíjense que si la resistencia fuera cero, si la resistencia fuera cero, el término este negativo se anularía y tendríamos una frecuencia angular que sería simplemente la raíz cuadrada de 1 sobre L sub C, LC. Esta es la que se llama la frecuencia natural del circuito. Omega cero, omega cero es la raíz cuadrada de 1 sobre LC. Pero como aquí existe una resistencia no nula, generalmente produce amortiguamiento, esta sería la ecuación de oscilación del sistema amortiguado. Cuando el radicando es mayor que cero, el radicando es mayor que cero cuando el término R sobre 2L al cuadrado es menor que 1 sobre LC. De esa condición nos queda que va a haber oscilaciones amortiguadas siempre que el valor de la resistencia intercalada en el circuito sea menor que 2 veces la raíz cuadrada de L sobre C. El sistema va a estar en situación crítica si es que el radicando se hace cero. El radicando se hace cero cuando ambos términos son iguales y eso conduce a un valor de la resistencia igual a 2 veces la raíz de L sobre C. Y si el término negativo R sobre 2L al cuadrado es mayor que 1 sobre LC, el radicando va a ser un número negativo y por lo tanto omega sub A va a ser un número imaginario, porque será la raíz cuadrada de un número negativo. En esas condiciones, la resistencia intercalada, esa condición se cumple cuando la resistencia intercalada es mayor que 2 veces la raíz de LC. Y ahí se dice que el sistema está en un estado de sobreamortiguamiento o el circuito está sobreamortiguado. Solamente hay oscilaciones en el caso de oscilación amortiguada. Para un amortiguamiento crítico y sobreamortiguamiento ya no hay oscilaciones. Hay un lento retorno de la carga a cero, pero sin oscilaciones. Vamos a ver bajo qué condiciones se puede hacer que el circuito tenga oscilaciones con muy bajo amortiguamiento para introducir una eh, aproximación que nos permita determinar aproximadamente cuál es la frecuencia natural del sistema. Vamos a tratar de encontrar la frecuencia natural de oscilación del circuito RLC. Bueno, si sacamos factor común 1 sobre LC en el radicando, nos queda esta expresión, donde, como dijimos, la raíz cuadrada de 1 sobre LC es lo que se llama la frecuencia natural. Entonces, una vez que factoreamos aquí y distribuimos la raíz cuadrada, nos va a quedar que la frecuencia angular del circuito amortiguado es igual a la frecuencia angular natural del circuito por el factor raíz de 1 menos C por R cuadrado sobre 4L. ¿Cuándo diremos que tenemos un amortiguamiento pequeño? Bueno, al radicando de esta raíz, para simplificar, le vamos a llamar K.
1 menos c por r cuadrado sobre 4L es un cierto factor K, que depende del circuito particular que estamos usando. Solamente está definido, este K está definido por el valor de la capacitancia, la resistencia y la inductancia. Entonces, la ecuación anterior nos queda que la frecuencia angular del circuito amortiguado es igual a la frecuencia natural por la raíz de este factor K. Si propagamos el error en esta ecuación, nos queda lo siguiente, que el error relativo, perdón, si despejamos omega 0 y propagamos, nos queda que el error relativo delta de omega 0 sobre omega 0 va a ser igual al delta de omega sub A sobre omega sub A más un medio de delta de K sobre K. Eh, entonces, ¿cuándo podemos decir que son iguales omega 0 y omega A? Bueno, cuando el término de error K, del factor K, sea despreciable frente al término de error de omega sub A. En otras palabras, necesitamos que delta de K sobre K sea despreciable. Eh, ¿Cuál es la incertidumbre de delta de K? Bueno, va a ser el valor real que tiene en el circuito menos el valor ideal, si consideramos que el circuito no tiene resistencia, dividido el valor ideal. Ahora, el valor ideal de K es igual a 1, porque el circuito tiene resistencia 0. Si el circuito tiene resistencia 0, K es igual a 1. Entonces, este es el valor de K real menos 1 dividido 1. Nos queda que el error relativo de K está dado por este término menos C por R cuadrado sobre 4R. A este término le vamos a exigir, para considerar que el amortiguamiento es pequeño, que sea menor o a lo sumo igual que la quinta parte del error relativo de la frecuencia amortiguada. Esto lo vamos a discutir más claramente en la clase. Vamos a arribar a esta conclusión en la clase. Por ahora, adoptémoslo así. Si no se entiende muy bien, no hay mucho problema. El día que hagamos las mediciones experimentales, vamos a aclarar esta condición. Bueno, veamos entonces ahora el equipamiento experimental que se va a usar para estudiar el circuito RLC oscilante, cuando está oscilando. Un primer elemento es el llamado generador de señal o fuente de tensión eh, alterna variable. Es una fuente de tensión, pero que tiene la característica de que tanto la forma de la tensión, la forma en que varía la tensión en el tiempo, la amplitud de esa tensión y la frecuencia son ajustables. En el panel frontal de este modelo de generador hay varios tipos, pero en el panel frontal hay elementos que son bastante comunes a todos los generadores de señal. Un primer botón que nos interesa es este que se denomina wave, onda. Y si se alcanza a ver en el video, arriba del botón hay tres formas de onda. Una función seno, una función de onda cuadrada y una función de onda triangular. Al apretar sucesivamente este botón, la salida de tensión que está, a la que está conectada una ficha acá, esta es la salida de tensión. La salida de la tensión va cambiando. Cada vez que apretamos el botón se cambia en la misma secuencia. Si estaba en seno, si estaba saliendo una tensión senoidal por la salida del sistema, al apretar un botón se pasa a cuadrada. Si se aprieta de nuevo se pasa a triangular.
y si se aprieta de nuevo se vuelve a cero. Es decir, esto varía cíclicamente la forma de la onda que genera el generador. Lo que se ve acá en pantalla es la frecuencia, que acá está indicado que está en el rango de los hertz. La lucecita roja está indicando que está en el rango de los hertz. Aquí abajo está el rango de los kilohertz. Eh, Apretando el botón de rango se va pasando sucesivamente de 0,1 Hz a 1 Hz, a 10 Hz, a 100 Hz, etcétera, hasta llegar al rango de los kilohertz. 1 kilohertz, 10 kilohertz, 100 kilohertz, etcétera. También se va pasando en secuencia. Es decir, cada vez que se lo aprieta, se sube de rango. Cuando se llega al rango máximo y se aprieta de nuevo, se vuelve al primer rango. Y en esta otra pantallita LED se indica la amplitud, es decir, cuánto vale el máximo de la tensión en un instante dado. Aquí está indicando que en este momento la amplitud es de 1,9 voltios de pico a pico. En el otro rango dice milivoltios de pico a pico. Entonces, luego está el ajuste que permite variar la amplitud, es decir, moviendo esta perilla. No, perdón, no hay que tocarla, esta modifica la simetría del semiciclo positivo con respecto al semiciclo negativo. Esta es el ajuste de la amplitud. Amplitude adjustment, ajuste de amplitud. Girando en el sentido horario, se va aumentando la amplitud. En el rango que uno ha puesto, la amplitud varía de 1 a 10, multiplicado por el factor del rango correspondiente. Y la frecuencia en el rango que uno ha ajustado también se varía de 1 a 10 con este otro botón. Entonces, este generador de señal nos permite tener una tensión alterna cuya forma de onda, cuya frecuencia y cuya amplitud son controladas por nosotros. Con esa podemos alimentar los elementos del circuito. Aquí tenemos 4 perfiles de onda que suelen producir los generadores de señal. La senoidal, obviamente la conocemos, esta que se llama la onda cuadrada, que no es más que una tensión continua aplicada durante un semiperíodo y en el semiperíodo siguiente cae a cero. En el siguiente ciclo vuelve a haber un semiperíodo de tensión y otro semiperíodo de cero, y así sucesivamente. Es como si se conectara el circuito a una batería, se conectara y desconectara sucesivamente el circuito a una batería. La que se llama forma de onda triangular es una onda que se produce con variaciones lineales. Primero un crecimiento de la tensión en forma lineal, luego un decrecimiento lineal y así sucesivamente, crecimientos y decrecimientos lineales. Y hay una cuarta forma de onda que lamentablemente este generador de señales no la produce, pero otros que están en el laboratorio sí, que se denomina diente de sierra. En, en una onda diente de sierra, la tensión es siempre creciente y cuando termina el ciclo cae abruptamente a cero. Vuelve a crecer, vuelve a caer abruptamente a cero. Y así. Esto es lo que se llama una tensión diente de sierra. Bien. El instrumento con el que vamos a observar las formas de onda es el osciloscopio. Actualmente ya se usan osciloscopios digitales, que son instrumentos en donde se toma la señal que se quiere analizar a través de un conector, que ya vamos a ver en detalle, y el dispositivo hace muestreos de la tensión y genera una figura, una imagen de cómo varía esa tensión en el tiempo. Los osciloscopios digitales permiten
entrar dos señales independientemente, lo que se llama un canal 1 y un canal 2. Y aquí en la imagen se ve una onda de color celeste y otra onda de color rojo, cada una correspondiente a un canal distinto. Entonces, es posible ver las dos simultáneamente o ver cada una por separado y hacer mediciones de eh, tensiones y tiempo. En el osciloscopio solamente se miden dos magnitudes, tensiones y tiempo. Es decir, la gran ventaja del osciloscopio es que uno ve la forma de onda de una tensión que uno está analizando. La medición no es tan buena, es decir, puede haber otros instrumentos como milivoltímetros que puedan medir con más precisión, pero la enorme ventaja de este dispositivo es que permite ver la forma de onda. Eso es muy útil en todas las aplicaciones tecnológicas. Bueno, veamos eh, el conector, es decir, cómo ingresa la señal al osciloscopio. Este cable propio de los osciloscopios que se conectan a las entradas de los canales 1 y 2 se le suele llamar punta de prueba. Algunos ingenieros electrónicos también le llaman la sonda de prueba. Tiene dos contactos. Uno que está aquí cubierto con un capuchón plástico, que tiene un resorte que lo mantiene siempre cubriendo el contacto. Cuando lo retiramos a ese capuchón, perdón, cuando lo retiramos a ese capuchón, se ve que el contacto tiene la forma de ganchito. Entonces, con este ganchito se puede tomar, por ejemplo, la patita de un capacitor, la patita de un resistor, y al soltar el capuchón, entre el capuchón plástico y el ganchito, queda agarrada la punta de prueba al elemento del circuito y no hace falta que la tengamos manualmente. Por ahí se toma la señal. Y el otro contacto generalmente se lo hace como una ficha cocodrilo, como las que ya vimos en el caso de los circuitos eh, de corriente continua. La ficha cocodrilo es un contacto que tiene una posición normalmente cerrada, es decir, para abrirla hay que hacer presión en un extremo, y tiene unos dientecitos que permiten agarrar también las componentes del circuito y quedarse fijos a las componentes del circuito y no hace falta sostenerlo con las manos. El cable por donde va la señal que ingresa al osciloscopio es un cable coaxil. Está formado por un conductor central, que es un alambre de cobre, que está revestido de una eh, aislante de geometría cilíndrica, lo envuelve al conductor de cobre. Encima de esta primera capa aislante hay una malla también de cobre, que sería un segundo conductor, y por encima de esto una nueva capa de material aislante. ¿Por qué se utiliza esta geometría? Fíjense que el contacto en forma de ganchito de la punta de prueba es el que va al cable central del cable coaxial, al conductor central del cable coaxial. Mientras que la ficha cocodrilo es la que va a la malla exterior. La malla exterior es el borne que va a la masa o tierra o al potencial de referencia del instrumento. Es decir, manda a tierra la malla. Entonces, como este instrumento puede medir tensiones variables en el tiempo, muy pequeñitas y de distintas frecuencias, si en el ambiente hay radiación electromagnética proveniente de algún aparato encendido, de las lámparas fluorescentes, de cualquier otro aparato que esté encendido, de alguna radio, o los teléfonos celulares que están permanentemente enviando ondas, esas ondas podrían inducir tensiones en el conductor. Pero todas esas ondas inducen
tensiones en la malla y son enviadas a tierra. De esa manera, la señal que viene por el filamento central, por el hilo central del cable coaxial, no se ve perturbada por ese ruido electromagnético externo. Esa es la ventaja de usar cables coaxiales y este tipo de fichas que se llaman conectores BNC, por la norma que los caracteriza. Bueno, en el panel frontal del osciloscopio vamos a encontrar los comandos esenciales. No vamos a usar todos, solamente vamos a usar algunos, los básicos, para poder observar las oscilaciones del circuito RLC. El panel frontal tiene una serie de comandos en esta franja superior, que son las perillas de función. Estos son los botones de función. Junto a la pantalla hay otros botones que, aunque tienen las letras F1, F2, F3, hasta F5, estas se llaman teclas de menú. Estas son las teclas de función y estas son las teclas de menú. Cada tecla de función combinada con una tecla de menú abre justamente un menú en un margen de la pantalla, como ya vamos a ver. Bueno, de estas teclas de función, las que nos interesan especialmente son eh, una que tiene la indicación auto, quizás no se alcance a leer en el video, pero ahí dice auto, que es un botón muy práctico que permite un autoajuste de la imagen para que nos quede de la forma mejor posible representada la onda de la señal que está entrando en el osciloscopio, abarcando la mayor amplitud de pantalla posible tanto en horizontal como en vertical. Es decir, el auto hace un ajuste de manera de mostrarnos la forma de onda del modo más práctico. No siempre es el que uno quiere, uno después puede modificarlo, pero con el modo auto, uno rápidamente puede corroborar si la forma de onda que está ingresando al osciloscopio es la que uno esperaba, la que uno quería lograr o no. Después podemos hacer otros ajustes. Eh, otra, otra, otro botón de las perillas de función que nos interesa es el que se llama cursor, que habilita un modo de medición usando unas líneas verticales que podemos desplazar a voluntad sobre la pantalla, que abarca intervalos verticales, perdón, también puede ser horizontales, que abarca intervalos verticales u horizontales y nos da los valores entre, entre esas líneas. Ya lo vamos a ver más en detalle. Y después hay una perilla que es tanto giratoria como presionable, que se llama perilla multifunción, que permite usar los cursores. Y aunque no está marcada acá, existe también otra función que se llama measure, que quiere decir medición o medida, que al apretarla nos da en pantalla eh, los valores de los parámetros principales de la onda que estamos observando. Inmediatamente por debajo de los botones de función hay dos perillas de desplazamiento de la onda. Es decir, la imagen que está en pantalla puede ser movida, desplazada, tanto en vertical como en horizontal, con estas dos perillas. La primera, más cercana a la pantalla, la desplaza verticalmente. La segunda, la más apartada de la pantalla, la desplaza horizontalmente. Eso nos puede servir para focalizarnos en alguna parte especial de la onda que estamos viendo, si es que no nos interesa ver toda, o para mirar alguna característica particular de la onda que nos interese. Inmediatamente por debajo están los ajustes de las escalas con las que aparece la onda. La función auto
produce un ajuste automático de las escalas, pero nosotros tenemos la posibilidad de modificarlas. Si queremos ver mayor cantidad de ciclos en la pantalla, podemos modificar la escala de tiempo, o si queremos ver más grande la onda de pico a pico o ver solo un semiciclo, podemos modificar la escala de tensiones. Entonces, este es el ajuste de la escala vertical, que siempre son tensiones en el eje vertical, y este es el ajuste de la escala horizontal, que siempre son tiempos. Bueno, aquí en este caso hay conectada una punta de prueba. Acá se ve, está libre un borne de conexión del canal 2. Y aquí hay otra entrada que no vamos a utilizar. Bien, ¿qué se ve cuando uno mide una señal o toma una señal de un circuito? Aparece una figura como la que se ve acá. En este caso corresponde a un ciclo de carga y descarga de un capacitor. Eh, Entonces, vemos la forma de onda y tenemos información sobre las características de esa onda. Por ejemplo, acá en el margen superior izquierdo aparece la frecuencia de esta señal o de esta onda. Ahí dice que en este caso la frecuencia es de 257,541 Hz. El punto acá es punto decimal, no es el de los miles, es 257,541 Hz. También vemos en la pantalla cuál es el factor de escala con el que está representada esta onda. Si lo que vemos es que la pantalla está subdividida en cuadrados de 1 centímetro de lado, y lo que nos está diciendo este factor de escala es que en sentido vertical, cada división es de 500 milivoltios. Cada cuadrito en sentido vertical representa 500 milivoltios. Mientras que aquí, en el, en el tercer cuadrito de la parte inferior de la pantalla, nos está diciendo cuál es el factor de la escala en el eje horizontal. Acá dice que cada centímetro, cada cuadrito en el sentido horizontal representa 500 milisegundos. Entonces, uno rápidamente puede tener una idea si uno mide la altura en centímetros y lo multiplica por el factor de escala que está en 500 milivoltios por centímetro, uno puede saber cuánto vale la amplitud de pico a pico de esta señal. Lo mismo si miramos desde un cierto instante de la onda hasta un periodo después, medimos cuántos cuadritos mide, multiplicamos por el factor de escala del eje horizontal, podemos saber cuánto vale el periodo. Y obviamente el periodo calculado de esta manera debe ser consistente con la frecuencia. Frecuencia y periodo son recíprocos, así que el periodo que midamos en pantalla debe ser dentro de cierto margen de error igual al inverso de la frecuencia. Bueno, esta es la forma más primitiva, más básica de medir tensiones y frecuencias, midiendo longitudes en la pantalla y multiplicando por factores de escala. Pero esa forma de medir tiene mucha incertidumbre, porque si se fijan, la apreciación de las escalas horizontal y vertical es muy grande. Cada cuadrito está dividido en 5 partes, y 1 centímetro dividido en 5 partes son 2 milímetros. Es decir, que tenemos una apreciación de 2 milímetros, y el tamaño más grande de la pantalla en dirección vertical es de 8 centímetros. Así que tenemos 2 milímetros en 80, es un error relativo bastante grande. Y en horizontal tenemos 2 milímetros en 10 centímetros, en 100 centímetros, o sea que también es grande. No es la forma más precisa de medir, pero nos da una idea rápida, es decir, mirando las alturas y las longitudes y multiplicando por los factores de escala, tenemos una idea rápida de cuánto valen las tensiones y los periodos de las ondas que estamos viendo.
Esa era la forma en que antiguamente, la única forma en que en los viejos osciloscopios de rayos catódicos, era la única forma de medir eh, tensiones y tiempos. Había que medir alturas con la grilla que está en la pantalla, multiplicar por factor de escala y ahí se obtenía la medición. Acá tenemos una comparación de la misma forma de onda vista en un viejo osciloscopio de tubo de rayos catódicos y acá en un osciloscopio digital. Bueno, por fortuna el osciloscopio digital en la función Measure, apretando el botón de función Measure, inmediatamente nos da en panel los valores de tensiones pico a pico y de periodos con sus respectivas incertidumbres. Bueno, los detalles los podemos ver día que hagamos la práctica. Lo bueno es que ahora van a ir con una idea bastante aproximada de lo que van a encontrar en el laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se llama una onda cuadrada. Fíjense cómo varía la tensión. En un semiperiodo es una tensión constante y en el semiperiodo siguiente cae a cero. Luego vuelve a subir hasta el valor constante, luego vuelve a caer a cero y así sucesivamente. Aquí se ha enfatizado el, el procedimiento de medición eh, más simple, digamos, el procedimiento de medición, si se quiere, manual, mirando cuánto mide la altura de la onda, 5,8 centímetros, y cuánto mide la longitud de un periodo, 6,2 centímetros. Como aquí el instrumento nos está indicando cuáles son los factores de escala horizontal y vertical, multiplicando estas longitudes por sus respectivos factores de escala, nos da la tensión de pico a pico y nos da el periodo. Bueno, aquí hemos puesto el instrumento en el modo cursor. Apretando la tecla cursor y el botón de menú F1, se cambia entre cursores verticales y horizontales. Aquí está, fíjense, está puesto un cursor de tipo voltio. Los cursores son estas líneas horizontales. Fíjense que aunque los cursores son líneas horizontales, lo que permite medir es la magnitud que está en el eje vertical, que son tensiones. Por eso acá el cursor está en el tipo volt. Mediante la tecla multifunción, que acá no se la ve, se puede hacer que uno de los cursores quede fijo en un punto y el otro se mueva a medida que nosotros giramos la perilla multifunción. Al apretarla la perilla se invierte cuál está fijo y cuál se puede mover. Entonces, primero lo que se ha hecho es dejar fijo el cursor que está tangente a las ondas en la parte superior y se deslizó el cursor inferior hasta que quede tangente a los picos inferiores. Cuando se hace eso, aquí en pantalla nos dice cuál es la diferencia, el voltaje medido entre un cursor y otro. ¿Cuál es el voltaje que hay entre un cursor y otro? Que se llama delta de B. Aquí delta, de nuevo, no es incertidumbre, es el voltaje que hay entre la posición del cursor superior y la del cursor superior, y la del cursor inferior. Aquí nos dice a qué voltaje está el cursor A. El cursor A está a menos 1,88, es decir, el centro de la pantalla es 0, respecto de ese 0 está a menos 1,88 el cursor inferior, y respecto de ese 0, el superior está a 1,36. Y eso determina ese delta de B de 3,24 voltios. Es decir, que así hemos medido la altura de esta función senoidal de pico a pico, es 3,24 voltios. Y aquí está la frecuencia. Pero igual, si quisiéramos medir el periodo sin usar la frecuencia que aparece en pantalla, podemos cambiar con la tecla F1 el modo de cursor y ahora los cursores se han puesto, son dos líneas verticales. Entonces, una de ellas se ha fijado en un 0 y la otra se ha desplazado hasta el 0 siguiente. Y en el delta de t, el intervalo de tiempo que hay entre esos dos cursores, es de
83,20 milisegundos. Eh, y el recíproco de ese delta de B es 12,0 Hz. Fíjense que dentro de cierto error coincide con el 12,149 que dice acá en la pantalla del margen superior izquierdo de la pantalla. O sea que esta es otra forma de medir eh, con los cursores. Bien, ¿cómo debemos conectar? Si quisiéramos ver, aprovechando que el instrumento tiene dos canales, ¿qué pasaría si yo tuviera interés en ver cómo es la tensión sobre la bobina y la tensión en el capacitor en el mismo momento? O sea, cuando simultáneamente ver la caída de tensión en el capacitor y la caída de tensión en la bobina. O la caída de tensión en la bobina y en el resistor. Bueno, si uno quisiera hacer eso, por ejemplo, si quisiera medir la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en el capacitor, puedo tentarme y conectar así y decir, bueno, listo, ahora voy a ver en el canal 1 cómo varía la tensión en la resistencia y en el canal 2 cómo varía la tensión en el capacitor. Pero no, esto no se puede hacer porque, fíjense, la masa de la punta de prueba que está con el canal 1 tiene que conectarse a la masa de la punta de prueba del canal 2 porque internamente el osciloscopio las toma como la misma masa. Pero si yo estoy haciendo eso, estoy mandando a masa la tensión que está en este borde. Entonces estaría mal conectado. No podría medir. Esto no está bien. Si yo quiero ver simultáneamente la caída de tensión en el resistor y en el capacitor, deben estar contiguos en el circuito. Deben estar uno a continuación del otro en el circuito. Entonces, a la punta de prueba del canal 1 se la conecta de manera que la masa del canal 1 esté en el mismo punto donde está la masa del canal 2. Ahí sí vamos a poder ver bien eh, ambos canales simultáneamente. Con la siguiente salvedad, fíjense que uno de los elementos está medido en sentido más menos, mientras que el otro está medido en sentido menos más, es decir, está como invertida la tensión. Bueno, eso no es problema. Cada canal en el osciloscopio digital tiene una función que permite invertir la onda. Entonces, si consideramos que la caída de tensión en la resistencia es la que está en el sentido correcto, en el canal 2, donde estamos viendo la tensión en el capacitor, apretamos el botón inversión y entonces ambas tensiones van a estar con la orientación, con la polarización correcta. Detalles que vamos a repasar en clase. Aquí tengo una fotografía de una parte de un circuito RLC, la bobina no se ve. Aquí está un resistor de los de carbón con las bandas de colores que dan el valor de la resistencia. Y acá hay un pequeño capacitor de poliéster que es muy chiquitito y por la perspectiva casi no se ve. Pero acá se ve bien, fíjense, esta es la punta de prueba que, que va al canal 1, que está tomando al capacitor, y acá está la pinza cocodrilo de la masa del canal 1. Y acá está la pinza cocodrilo de la masa del canal 2. Fíjense que ambas masas están en el mismo punto del circuito. Mientras que la punta de prueba del canal 1 está acá y la punta de prueba del canal 2 está acá. De esta forma se van a ver bien ambas señales, pero a uno de los dos hay que invertir. Bueno, ¿qué esperamos ver? Esperamos ver un fenómeno que se llama el transitorio del circuito RLC. Es decir, cuando el circuito RLC recibe una tensión, está con tensión cero y de golpe recibe una cierta tensión, entonces empieza a cargarse el capacitor, empieza a crearse campo magnético en la bobina y empieza a disiparse energía en la resistencia, y eso hace que el sistema eh, comience.
a oscilar. Sería como si volvemos a nuestro primitivo circuito con el switch. Sería como que yo esté haciendo esto. Aplicar tensión, cortar la tensión. Aplicar tensión, cortar tensión. Aplicar tensión, cortar tensión. Entonces, cada vez que aplico tensión, mando un pulso de energía al sistema y el sistema empieza a buscar su equilibrio. Bien. Pero en vez de estar aplicando tensión, lo que vamos a hacer es poner una onda cuadrada que hace lo mismo, aplica tensión en un semiciclo, manda cero la tensión en el otro semiciclo, y eso va a hacer que el sistema empiece a oscilar, el amortiguamiento causado por la resistencia va a atenuar la oscilación, va a pasar el semiciclo de sentido positivo, luego se va a venir el pulso negativo va a hacer oscilar en sentido opuesto el sistema, se va a amortiguar y así. Entonces lo que vamos a ver en pantalla va a ser algo similar a esto. Va a ser nuestra onda cuadrada que estamos poniendo con el generador de señal, sobre el cual se monta la oscilación del circuito, la oscilación que responde a la ecuación diferencial que hemos resuelto al comienzo. Aquí tenemos el detalle. Esto es lo que queremos ver. Por supuesto, podemos ampliar, usando los selectores de escala, podemos ampliar un semiciclo y verlo suficientemente grande como para, usando los cursores, medir el periodo y de esa forma calcular la frecuencia. A ver si es que encontramos cuál es la frecuencia natural de este circuito. Y conocida la frecuencia y conocido el capacitor, sabemos que la frecuencia de resonancia es omega 0 igual a raíz cuadrada de 1 sobre LC. Si conocemos el valor de la frecuencia natural omega 0 y conocemos la capacitancia C, podemos calcular la inductancia. Bueno, los detalles de la planificación los vamos a ver en la clase. Con esto considero que van a tener una buena introducción de lo que es el uso del osciloscopio para que podamos el jueves directamente ir a la parte experimental. Muchas gracias por su atención.